Estén teniendo un buen día. Les saludo a nombre de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que con el Espacio Común de Educación en Línea y la Red Internacional de Investigación en Educación en Línea, hemos preparado el webinar de hoy, en el cual se analizarán las dimensiones de la educación superior en el contexto de la inteligencia artificial. La ONU ha reconocido que la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para lograr los apremiantes ODS del 2030, para lo cual gobiernos e instituciones de diversos países se han puesto en acción para tener un futuro digital desde los principios de ética, sustentabilidad y sostenibilidad, planeando e implementando algunas estrategias y ejes de acción. Como se rescata en los webinars anteriores, la IA permite transformar los sistemas educativos para lograr una sociedad digital inclusiva, abierta y segura para todos. El doctor Chero Valdivieso propone analizarla desde 5 ejes. El primero de ellos es desde la pedagogía y la estructura curricular de los planes y programas de estudio, donde cabría cuestionarse si hay que modificar todos los modelos educativos o bien en cuáles profesiones sería indispensable realizar cambios, qué estrategias deben implementar las instituciones en los modelos educativos para velar por la inclusión y la equidad de docentes y estudiantes. Nos hablará también de la importancia de la ética dentro del uso de la IA, la regulación y limitaciones en algoritmos para el uso responsable de la herramienta, pues aunque se hable de una tecnología, no hay que olvidar que quienes la utilizan son los humanos y por tal motivo hay que recordar los principios éticos para normar y guiar el comportamiento en su práctica para así responsabilizar al que realice mal uso de la herramienta. En materia de infraestructura tecnológica, abordará el tema de la equidad en su acceso, ya que no todas las comunidades tienen los mismos recursos y oportunidades. ¿La IA cerrará o ampliará brechas educativas? Para ceder la palabra a nuestro invitado, solo señalaré que también va a hablarnos de la importancia de la investigación con relación a la innovación en la educación superior e interdisciplinaria y la preocupación del campo laboral, donde es pertinente cuestionarse sobre cuáles competencias profesionales debe tener un futuro profesionista. Doctor Henry Chero Valdivieso, gracias por haber aceptado participar en este webinar. Bien, muchas gracias. Bueno, pasaré a dar lectura a tu semblanza. Henry Chero Valdivieso es un destacado académico peruano en la Universidad Católica Los Andes de Chimbote. Es coordinador de evaluación y desarrollo docente. Asimismo, es fundador de la Red de Docentes de América Latina y del Caribe, Red DOLAC, una red que conecta a más de 52,000 docentes internacionales. En su trayectoria académica cuenta con título de profesor en matemáticas por el Instituto Pedagógico de Chimbote y una licenciatura en educación matemática por la Universidad Nacional de Trujillo. Su formación se completa con una maestría en educación con especialización en investigación, currículo y docencia universitaria y un doctorado en administración de la educación. Además, ha realizado estudios avanzados en educación a distancia y tecnologías de información y comunicación en la UNED de España, así como diplomados en áreas clave como psicopedagogía, calidad en la educación y estrategias de enseñanza, tanto en instituciones nacionales como internacionales, como el Tecnológico de Monterrey y la Organización de los Estados Americanos. En la actualidad desempeña múltiples roles, coordina el desarrollo y evaluación docente en su universidad, es docente en escuelas de posgrado, es profesor internacional invitado en diversas universidades latinoamericanas y es director del Instituto de Formación Continua de Redolac. Su experiencia en la enseñanza es vasta, como podremos observar, abarcando desde la educación básica en matemáticas hasta la docencia en pregrado y posgrado en áreas de didáctica universitaria, evaluación educativa y tecnologías de información y comunicación. Además, ha sido conferencista en universidades de renombre en América Latina y España y ha contribuido como revisor de diversas revistas de prestigio, como la revista Comunicar, por solo mencionar alguna. La influencia de su trabajo en la educación y su compromiso con la excelencia académica hacen de Henry Chero Valdivieso una figura notable en el ámbito educativo internacional. Vamos a dar inicio a tu conferencia. Al finalizar, pasaremos a revisar las preguntas que recibamos del público que nos acompaña, derivadas de tu presentación. Gracias nuevamente por tu presencia y tienes la palabra.
Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Se me está, me dicen por favor si se está escuchando. Se escucha perfecto. Bien, bien. Bien, muchas gracias. Agradezco al doctor Escalante, secretario general de UDUAL, por su consideración, y a Patricia, la maestra Patricia Ávila, por las coordinaciones y por considerar mi participación importante en esta jornada que el día de hoy eh, vamos a desarrollar. El objetivo final que tengo es generar mucho más ganas de seguir investigando sobre esta temática. Más que encontrar aciertos, necesito de ustedes, quienes me escuchan, que se motiven a seguir investigando y a seguir aportando al debate. Agradezco a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Yo estoy dictando la conferencia desde este momento, desde la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, lugar de trabajo. Y pues vamos a conversar sobre estos temas tan interesantes, sobre lo que sobre inteligencia artificial y sus dimensiones. Cuando hablamos de dimensiones de la educación superior en el contexto de la inteligencia artificial, es muy probable que podríamos hablar de múltiples dimensiones. He considerado algunas vinculantes con la educación superior, aun cuando podríamos mirar dimensiones filosóficas, pedagógicas, dimensión económica, dimensión infraestructura, así que pueden ser múltiples las dimensiones de la educación. He considerado algunas, como lo vamos a ver, eh, las dimensiones pedagógica y curricular, la dimensión de investigación y desarrollo, la dimensión ética, dimensión de infraestructura tecnológica y dimensión del campo laboral y competencias profesionales. Si nosotros es muy difícil poder separar estas dimensiones porque todas están correlacionadas, más aún si el horizonte que tenemos es la educación superior. Eh, con el antecedente podemos déjenme mirar aquí esto. Fueras tan exacto. Sí, no les voy a hablar sobre la tecnología, eh, la, la, el enfoque técnico de inteligencia artificial, porque probablemente estén agotados de las definiciones que encuentran. Vamos a hablar un poco sobre los enfoques que nos demandan desde la parte educativa. Aún así, podemos eh, comentar que la inteligencia artificial, pues, le hemos tenido, o bueno, ya vamos a tener 60 años con inteligencia artificial. Emerge en noviembre del año 2022 como si fuese una tecnología nueva, dado que sí hay una evolución de la inteligencia artificial denominada inteligencia artificial generativa. Y es que esta inteligencia artificial generativa, pues, que sigue siendo un campo de la informática que se ha venido desarrollando con redes neuronales generativas, que vienen a ser también desarrollos informáticos que imitan el pensamiento humano, que imitan la forma como las personas procesamos información. También, asimismo, las redes antagónicas generativas que permiten desarrollar aprendizaje no supervisado por nosotros, pero sí supervisado por las redes antagónicas, es decir, se validan la información entre estas redes y luego los transformadores generativos preentrenados, que son ya desarrollos que utilizan métodos para poder comprender el lenguaje humano. Entonces, da la sensación que cuando interactuamos con una inteligencia artificial, pareciera que es una persona la que nos está respondiendo y en realidad no lo es. Es un desarrollo informático entrenado
para poder decodificar lo que nosotros estamos escribiéndole, lo que nosotros estamos hablándole, porque ya se puede directamente con la voz nuestra poder interactuar con inteligencia artificial. Entonces, si tendríamos que definir desde un enfoque comunicativo, diríamos que hay una decodificación sintáctica de lo que escribimos y de lo que decimos, mas no hay semántica. Es decir, no hay un significado, es decir, no te comprende. Lo que hace es decodifica lo que dices. Y entonces es muy importante ser consciente de eso. Y como tal, como es un desarrollo informático, tiende también a tener errores como vamos a mirar en alguna de las láminas. El verdadero impacto de la inteligencia artificial en la educación superior no reside en la tecnología en sí, sino en cómo se transforma nuestra capacidad de aprender, redefiniendo nuevos roles, metodologías y modelos educativos. Todos hablamos y el centro de la discusión están en las nuevas herramientas que nos trae inteligencia artificial, pero es muy importante que nosotros podamos mirar, es muy importante que nosotros podamos mirar el escenario, ¿no? El escenario, cómo se transforma, el escenario educativo, cómo se transforma para para mejorar los procesos educativos. Ahora, nosotros venimos de un escenario en la que hace 40 años, cuando nosotros mirábamos los libros de tecnología educativa, nadie cuestionaba que las clases se desarrollaban dentro de un aula presencial. Nadie. Usted lee los libros de tecnología educativa de hace 45 años, nos hablaban sobre mediaciones pedagógicas y nos vinculaban los tres vértices de un triángulo y nos decía la interacción pedagógica, estudiante, docente y contenido de aprendizaje. Y nadie cuestionaba que eso se sucedía dentro de un aula de clases. Pues hoy no. Hoy se suma un elemento más a esta mediación pedagógica, que son los escenarios para el aprendizaje. Hoy vivimos modelos educativos en las que determinamos si el curso va a ser presencial, va a ser híbrido, va a ser semipresencial o si va a ser dentro de campus virtual o va a ser solamente a través de sistemas de videoconferencia. Entonces, el escenario del aprendizaje hoy tiene un impacto enorme en cómo se desarrollan las mediaciones pedagógicas en la educación. Y esto obviamente demanda nuevas competencias docentes. No todo buen docente en un aula presencial lo es también en un entorno virtual. Ahí requiere otras capacidades y tal vez podríamos decir nuevas metodologías, ¿no? El escenario de inteligencia artificial está transformando también aún más este escenario que de por sí ya estaba impactando fuertemente en los modelos educativos. Estos escenarios como la educación presencial, la educación a distancia, la educación virtual, remota e híbrida, no son más que características de los modelos educativos actuales. Hace 15 años hablábamos de la modalidad presencial, del e-learning, del b-learning, del mobile learning, del b-learning, y entonces hablábamos de modalidades educativas basadas en tecnología y lo que yo miraba desde esos tiempos, yo recuerdo a ver en alguna conferencia en República Dominicana, en la Universidad Santo Domingo, en una de las conferencias, comentaban que yo lo veía esto, estábamos viviendo una integración de esas modalidades, una integración que iba a dar lugar a que esto que hoy llamamos modalidades educativas se conviertan en características naturales de los modelos educativos actuales. Entonces, díganme hoy si es que podemos tener una presencialidad pura o si podemos tener una modalidad virtual pura. No existe. Existe una
vinculación de todas estas modalidades como una característica natural de la educación superior actual. John Franklin Bowlby es un profesor norteamericano, es considerado el padre de la teoría curricular moderna. Él nos decía que el currículo debe adaptarse a las necesidades sociales. El escenario que tenemos hoy de los desafíos que nos está planteando inteligencia artificial tienen que tener respuesta desde los modelos educativos, desde los planteamientos didácticos y pedagógicos que se suceden en las respectivas universidades. Sin hablar de inteligencia artificial, el solo hecho de la experiencia que hemos tenido por COVID, eso tiene que tener respuesta en los currículos. No podemos estar trabajando hoy, y se lo digo con el mayor de mis respetos, con currículos que probablemente tenían el perfil profesional de profesionales antes del COVID, cuando el COVID ha venido a transformar todos los escenarios laborales. Y obviamente los escenarios formativos demandan diagnósticos nuevos, planeamientos nuevos y refrescamiento de los currículos. En Perú tenemos una ley universitaria que nos pide revisar y actualizar el currículo por lo menos cada 3 años. O sea, hoy eso es una necesidad, ¿verdad? Estas plataformas son las famosas sistemas de gestión de aprendizaje. Casi todos hemos tenido experiencia o como estudiantes o como docentes utilizando este tipo de plataformas. Moodle tiene desde agosto del año 2002, acaba de cumplir 22 años Moodle en el mercado académico. Y entonces estamos acostumbrados a interactuar con este tipo de plataformas que son diseñadas exclusivamente para gestionar procesos de aprendizaje, pero ya hace algunos años atrás, inteligencia artificial se viene integrando a estas plataformas. Vienen apareciendo algunas plataformas, por ejemplo, como las que les estoy mostrando, que son plataformas que se les conoce como plataformas de aprendizaje adaptativo. Estas plataformas son desarrollos informáticos que tienen algoritmos de inteligencia artificial y permiten responder a necesidades individuales de formación. Por ejemplo, la plataforma ALEX es una plataforma para el aprendizaje de la matemática. Cuando un estudiante ingresa a la plataforma, esta plataforma le pone un examen para saber cuál es el nivel de conocimiento que tiene respecto a la asignatura, para que en función a este nivel pueda establecerle itinerarios de aprendizaje para que logre los objetivos de determinado contenido de aprendizaje. Entonces, si tenemos 20 estudiantes que ingresan a la plataforma, va a haber 20 itinerarios diferentes de aprendizaje. Esto es humanamente es imposible que el profesor lo pueda hacer en el aula. Humanamente es imposible, porque nosotros en el aula podemos categorizar los estudiantes tal vez en 3 grupos, en 4 grupos, de cómo están desarrollando, cuáles son sus habilidades o sus capacidades, pero no podemos a todos hacer una adecuación curricular individual para 20, 30 o 40 estudiantes que probablemente tengamos en el aula. Entonces, esto es un desarrollo que también se viene dando por inteligencia artificial. Siempre me preguntan y me decían, ¿el profesor, la inteligencia artificial va a reemplazar al profesor? Bueno, en realidad nunca lo va a reemplazar. La inteligencia artificial no reemplazará a los docentes, pero sí potencia sus capacidades, sí transforma su trabajo. El profesor que está considerando que inteligencia artificial es una moda y que yo voy por aquí, que eso ya va a pasar, que no pasa, está desatendiendo su desarrollo profesional. Para poder utilizar inteligencia artificial hay que conocerla. Hay que conocer el potencial didáctico y pedagógico que tienen estas herramientas
sino cómo las podemos utilizar. El uso de las herramientas de inteligencia artificial tiene desafíos, tiene riesgos. Es como tener un carro es muy bueno, pero también tiene desafíos, tiene riesgos salir con el carro. Utilizar inteligencia artificial tiene riesgos si es mal orientada, si es mal utilizada. Entonces aquí es muy importante mirar este contexto para nosotros mismos decir, bueno, ¿y cómo se desarrollan ahora los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto de inteligencia artificial? ¿Cómo se están transformando estos escenarios? ¿Cómo va a evolucionar el rol del docente? ¿Qué tareas les dejo hoy a los estudiantes si yo les digo, haz una monografía, va y lo hace, inteligencia artificial. Elabora un mapa semántico, va y lo hace. Elabora un mapa mental, lo hace. Elabora un cuadro comparativo de determinado tema, todo lo que yo acabo de mencionar lo hace inteligencia artificial. Y entonces el profesor dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tarea les dejo? Pues hay que mirar con un enfoque diferente el acto de enseñar y el acto de aprender. Hoy, si aprovechamos lo que ya hace la tecnología, sí podemos potenciar las estrategias didácticas para afianzar el pensamiento crítico, para afianzar la interacción con los estudiantes. Inteligencia artificial hace cosas impresionantes, pero el profesor tiene que saber sacar provecho de eso para potenciar sus capacidades e innovar las actividades de aprendizaje. Innovar, siendo consciente que muchas de las actividades los estudiantes las hacen, pero no vamos no vamos a obnubilarnos por eso. Es importante ser conscientes para saber cómo es que podemos aprovechar lo que ya hace inteligencia artificial y poder mejorar los trabajos en el aula. La adaptabilidad del currículo es importantísimo en educación superior. La adaptabilidad del currículo, más aún, si es que inteligencia artificial, uno de los desafíos importantes de inteligencia artificial es el desarrollo profesional. No podemos tener 5 años a un estudiante con la mira solamente en una posibilidad de carrera profesional. Muchas universidades lo están haciendo. Me parece que Tecnológico de Monterrey, me parece que en España también tenemos un par de universidades que los estudiantes inician una carrera, pero salen potenciados en alguna línea específica de la carrera. ¿Ve? O salen con competencias transdisciplinares que les permite mayor opción laboral. La adaptabilidad del currículo permite que los mismos estudiantes puedan diseñar su trayectoria profesional, su trayectoria formativa en función a su desarrollo profesional. Una característica hoy, esos currículos que le llamamos currículos flexibles, pues en esa línea van, ¿no? Ya no son los tradicionales currículos que están estáticos, hoy se necesita estar permanentemente articulado con la demanda social. Por eso les hacía ver al profesor Bobby cuando decía, tienen que adaptarse a las necesidades sociales los currículos. ¿Por qué muchas instituciones educativas inicialmente se mostraron en contra de inteligencia artificial? Muchos dijeron, bueno, aquí no va, inteligencia artificial, noviembre del año 2022, pues precisamente porque había un desconocimiento de cuál era el potencial. No le puedes decir no a inteligencia artificial hoy, porque está en la vida de las personas. No es una herramienta unilateral que puedes optar o no dentro de la escuela. Está en la vida, es como la tecnología, ¿no? Entonces, ¿hay desafíos? Pues sí, hay desafíos en la parte curricular y en la parte docente. Es necesario crear currículos flexibles que equilibren la demanda social que tienen los estudiantes. Necesitamos replantear roles docentes para adaptarse y aprovechar al máximo el potencial de la tecnología.
Hay que educar con ética, como lo vamos a mirar también. Hay que tener una formación integral. Muchas veces hablamos de formación integral, pero no están dadas las condiciones o los modelos educativos. Hablan muy bonito de la formación integral, pero cuando miramos los itinerarios formativos, cuando miramos el trabajo en las aulas, está muy lejos de ese enfoque de formación integral que se lee en los modelos educativos. La adaptabilidad, esa capacidad de adaptar, esa capacidad de adecuar los currículos, esa capacidad de adecuar las estrategias didácticas, es fundamental como competencias docentes. Lo habíamos comentado, la inteligencia artificial no reemplazará a los docentes. Se necesita, esta es una imagen cuando le pedía a Midjourney una imagen del profesor del futuro. Y esta es la imagen que arroja, ¿no? O sea, un robot con niños. Y entonces, eh, la reflexión es que para formar personas se necesitan personas. Inteligencia artificial no va a reemplazar al docente, pero también aquí hay que analizar el rol que nos toca. Probablemente, insisto, lo digo con mucho respeto, probablemente estemos descuidando actividades docentes en las que somos irreemplazables. Es importante hoy trabajar el diálogo, la reflexión, el análisis, los plenarios, las discusiones con los estudiantes. El conocimiento es tan dinámico que no da muchas veces tiempo para eso, pero que utilizando dentro de una estrategia didáctica el potencial pedagógico que tienen las herramientas de inteligencia artificial, sí podemos trabajar con un escenario mucho más innovador. Definitivamente los profesores no van a ser reemplazados por inteligencia artificial. Necesitamos sí de inteligencia artificial porque nos permite mejorar nuestras capacidades docentes. La formación de las personas se fundamenta en la interacción humana. No descuidemos eso, donde somos irreemplazables. Cuando hablábamos de formación integral, me refería a esto, ¿no? Tradicionalmente el profesor pues dice, no, yo soy profesor de la asignatura y pues voy y dicto mi asignatura. Muchas veces tradicionalmente pensábamos que bastaba ser buen ingeniero en la empresa para ser buen docente en la universidad y hoy nos estamos dando cuenta que sí necesitamos esos buenos ingenieros, pero esos buenos ingenieros para que formen nuevos ingenieros necesitan desarrollar ese horizonte amplio de mirar la formación profesional sobre la base de la formación de personas. Entonces, es allí cuando se hace la necesidad de mirar la dimensión cognitiva, emocional, social y ética. Por eso es que hablamos de una función tutorial. No es que estemos perdiendo el título de profesor, pero la función tutorial implica una función de acompañamiento, implica una función orientadora, una función docente que acompaña, que orienta, que guía, es una función revitalizada, es un enfoque mucho más robusto de la función que tenemos los docentes en la universidad. Muchos modelos educativos hablan del enfoque humanista que tenemos en la universidad, pero cuando hablamos de un enfoque humanista, estamos declarando que la persona es lo más importante en la organización. Que el estudiante, todo gira en torno al servicio que le podamos dar al estudiante. Entonces, el refrescamiento, la renovación curricular, tenemos que mirar los fundamentos teóricos en los que se sustentan los currículos, en la que se sustenta nuestro modelo educativo. Y no basta que esté hecho y aprobado para encarpetarlo. Es importante que estos modelos educativos se vean reflejados en el trabajo docente
en las aulas y en los perfiles que tenemos en las universidades. Esta es una propuesta probablemente arbitraria, pero es la que propongo. Muchas veces en Internet nos encontramos con que el rol del docente en la educación virtual, el rol del docente en la educación híbrida, el rol del docente en la educación a distancia, y yo digo, bueno, yo creo que el profesor tiene un rol independientemente de la modalidad de estudio. Y a mí me parece que 4 roles son importantes e irrenunciables en cualquier escenario de aprendizaje, sea esto presencial, híbrido, a distancia, virtual. Un rol 1 es que el profesor tiene que tener el compromiso de acompañar al estudiante durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es fundamental. O sea, así sea el estudiante a distancia, el profesor tiene la responsabilidad de acompañar todo el proceso. Un rol 2 es que el profesor interactúa con los estudiantes con sentido didáctico. Es decir, guía, orienta, acompaña, no es cualquier diálogo, es guía el proceso. Es una comunicación didáctica. Un rol 3, el profesor gestiona contenidos orientados al logro de los objetivos de aprendizaje. Estos contenidos no necesariamente el profesor los hace, pero sí los gestiona. Lo puede gestionar con los propios estudiantes, lo puede gestionar con repositorios, lo puede gestionar haciéndolos él mismo. Es decir, pero los contenidos orientados a objetivos de aprendizaje. Y un rol 4 es que el profesor evalúa y retroalimenta el proceso desde el inicio hasta el final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, inicia el proceso de enseñanza-aprendizaje con la evaluación diagnóstica, con la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación no es un apéndice del proceso de enseñanza-aprendizaje, es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, estos 4 roles son importantes mirarlos. Si ustedes lo miramos y en cualquier escenario miramos esos 4 roles que cumple el docente. Muy bien, la inteligencia artificial no solo viene a traer nuevas herramientas científicas, sino que redefine la forma como investigamos. Hablemos sobre la dimensión investigación y desarrollo en educación, en el contexto de inteligencia artificial. Y pues muchas veces quienes estamos trabajando en educación tenemos una fijación importante, y que por cierto la necesitamos, sobre las herramientas que nos trae inteligencia artificial para podernos ayudar a trabajar nuestros procesos de investigación. Pero la IA o inteligencia artificial no solamente son herramientas, en realidad lo que está haciendo es redefiniendo la forma como investigamos, la forma como publicamos, la forma como compartimos el conocimiento. O sea, ese es el escenario que hay que mirar. Mirar solo herramientas, estamos mirando solamente una partecita de todo el proceso transformador que está trayendo inteligencia artificial. Aquí tienen un cartel con algunas de las herramientas hoy que se utilizan. Esto lo publiqué en Twitter ya hace algunos meses atrás. Algunas herramientas de inteligencia artificial para docentes investigadores, y son las que más se están utilizando en este momento. Y yo lo digo, las que más se están utilizando en este momento, porque probablemente de aquí a 2 meses, a 3 meses, empiezan a aparecer nuevas y ya nos olvidemos de estas. Y lo que nos queda es la lógica de la utilización. Por eso es que es importante comprender el enfoque y la transformación que traen estas herramientas en el escenario de la investigación. Interactuar con inteligencia artificial siempre, dado cómo se ha desarrollado inteligencia artificial, requiere, vamos a decir, la demanda, la respuesta que nos pueden ofrecer inteligencia artificial está en función a la complejidad de lo que nosotros le pidamos, a la complejidad. Y entonces, nosotros al chat
de Cloud, de Gemini, de Copilot, de ChatGPT, podemos escribirle, decir hola, y me dice hola. Hola, ¿cómo estás? Y me va a responder. Pero ese es un nivel muy básico y que digo, no está mal. Pero no nos olvidemos que ese desarrollo informático está hoy con un nivel altísimo de procesamiento de información. Tiene capas neuronales que imitan el procesamiento de información que hacemos los humanos, aunque a años luz de comparar a los humanos, pero está utilizando una metodología que cuando uno le da una tarea compleja, la procesa. O sea, tiene capas de procesamiento, ¿no? Pues redes neuronales. Y entonces, lo recomendable es utilizar esta estrategia para poder pedirle algo. O sea, lo que nos va a dar inteligencia artificial está en función a que nosotros le pidamos. Y lo que recomiendo es generar un contexto, una instrucción, una entrada y una salida. Por ejemplo, un ejemplo le puedo decir, actúa como un analista político y compara y contrasta los gobiernos actuales, le puedo poner aquí 2 países y entrégame un cuadro comparativo. Y me va a entregar el cuadro comparativo de los 2 países que yo le puedo dar. Y ahí está, actúa como un analista político, es el contexto. Compara y contrasta la instrucción. La entrada que contraste los gobiernos actuales de 2 países le puedo dar y la salida, entrégame un cuadro comparativo. Alguien puede decir, Henry, pero yo le puedo decir, compara y contrasta los gobiernos tal, y entrégame un cuadro comparativo, correcto, no le estás dando el contexto, no hay problema, te puede dar la respuesta. Pero la complejidad, o sea, la calidad de la información es mucho mejor cuando le precisas bien la información. Ahí en la parte inferior digo, considere que no son necesarios que todos los prompts o todas las instrucciones contengan las 4 partes propuestas. Sin embargo, tenga en cuenta que cuando la instrucción es más específica y detallada, tendrá mejores resultados. O sea que esta metodología sería importante. Miren, este es un prompt, captúrenlo si quieren, captúrenlo si quieren. Este es un prompt que permite evaluar un título de investigación. Si nosotros ese texto se lo ponemos a ChatGPT, ChatGPT me va a decir si es que el título de mi investigación está bien. Es más, le estoy pidiendo que me lo evalúe de 0 a 10 cuánto está y que me diga cuáles son los errores y cuáles son, y le estoy diciendo que me dé 5 sugerencias de mejoras en los títulos, en el título de investigación. Entonces, ChatGPT puede servir, por supuesto, puede servir para los asesores de tesis, puede servir para los mismos estudiantes, ¿correcto? Pero es muy importante, como decía el doctor Edgar Morán, aprender a dudar del conocimiento. No todo lo que nos da inteligencia artificial está exento de errores. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos utilizar en la verdadera dimensión la herramienta que es inteligencia artificial. Aquí tienen otro prompt, por ejemplo, que es, miren, complejo, o sea, la complejidad conforme lo hacemos, por ejemplo, si nosotros redactamos este prompt y se lo ponemos a ChatGPT, lo que va a hacer es, me va a crear una matriz de consistencia de un proyecto de investigación. Y le estoy diciendo aquí, en la primera columna escribe el problema general de investigación y 3 problemas específicos. En la segunda columna escribe el objetivo general de la investigación y 3 objetivos específicos. En la tercera columna escribe la hipótesis general de la investigación y 3 hipótesis específicos. Considera que debe haber coherencia entre el problema de investigación, objetivo e hipótesis. En la cuarta columna escribe las dimensiones para cada una de las variables y en la quinta columna escribe los indicadores para cada una de las dimensiones de cada variable. Para que esto se haga, para que esto se redacte, tenemos que conocer mínimamente metodología de la investigación. ¿Correcto? Eso no lo hace cualquiera. Entonces lo está haciendo un asesor de tesis, lo está haciendo un estudiante, sí lo puede utilizar inteligencia artificial para mejorar, para aprender, ¿correcto?
pero créanme y no se olviden de lo que yo en este momento les estoy diciendo. No existe una inteligencia artificial en la que usted le dé el tema y le va a dar el proyecto de investigación libre de errores. No existe, por más que existen una múltiple página web que le venden los servicios para que usted le ponga el título y le dé el proyecto. No existe una inteligencia artificial que usted le dice, mira, necesito un artículo científico de este tema y se lo da para que usted ya lo mande a la revista. No existe. Lo que existe en inteligencia artificial es un sinnúmero de ayudas importantes que usted las puede sacar si es que usted conoce y se muestra interesado por esta tecnología. No es recomendable copiar y pegar, ya eso en algún taller lo podré especificar mejor, porque el copia y pega es hoy penado y mucho más cuando a nosotros encontramos páginas web que dicen, yo te enseño a hacer artículos originales. Y yo digo, qué extraño, ¿no? Todo lo que hace ChatGPT es original. ¿Eh? O sea, todo lo que hace ChatGPT lo construye. Entonces, lo que sí que es original no lo has hecho tú. Existen herramientas para identificar si esto lo hizo inteligencia artificial o lo hizo un humano, eso sí. Pero de ahí todo es original, es mucho, mucho. Bueno, acá tienen otro prompt, copienlo si quieren, lo capturan en la pantalla. Ese prompt les da un sílabo, un programa de estudio. También miren la complejidad, ¿no? No, los tiempos no son, sino todo esto me hubiese gustado demostrarlo, pero no tenemos el tiempo. Bueno, pero queda para ustedes. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial no reemplazan su capacidad investigadora. Lo que hacen es la potencia. Usarlas de manera estratégica le permite acelerar el análisis de los datos, descubrir nuevos patrones y dedicar más tiempo para profundizar en la misma investigación, ¿no? Entonces, ChatGPT no investiga por mí, el que investiga es usted. Usted utiliza esto como una herramienta. Por ejemplo, existen herramientas para poder revisar artículos científicos, ¿no? Hacer una revisión bibliográfica, por ejemplo, con la metodología Prisma, hoy es mucho más sencillo, porque tú puedes revisar, ¿cuánto demoras en leer 100 artículos científicos? Pues inteligencia artificial te lo puede hacer en un día, menos tal vez, ¿no? Y te puede comparar, y te da resúmenes, y te da todo ello. No son productos terminados, tienes que comparar, tienes que mirar, tienes que verificar, pero de que te ayuda, te ayuda. Te ayudan muchísimo estas herramientas, ¿no? Pero mal hacemos pensar que todo el trabajo lo hace inteligencia artificial, y entonces ahí nos vamos a decepcionar porque no es así, el trabajo lo hacemos nosotros. Eso es lo que yo les decía. Captúrenlo y pásenlo. Todo lo que produce inteligencia artificial como respuesta a nuestras instrucciones o prompts debe ser revisado por el usuario. No todo lo que nos provee la inteligencia artificial son productos terminados y están exentos de error. Recuerde que usted debe corregir, debe revisar si es necesario y mejorar los productos que le ofrece la IA. Eso es fundamental, ¿no? Esto aquí no estoy diciendo no utilice, utilícela, pero lo que le ofrece inteligencia artificial son productos terminados. O sea, hay que ponerlo eso en nuestras cabecitas y en la cabecita de nuestros estudiantes, ¿no? Miren, hasta aquí hemos hablado de inteligencia artificial, de las herramientas y de los que trae, pero también hablábamos en el subtítulo, decía investigación y desarrollo. Y miren este párrafo. América Latina y el Caribe aún se encuentra muy rezagada en comparación con otras regiones del mundo en términos de investigación y desarrollo. Mientras Estados Unidos, Japón y la República de Corea invierten en este rubro entre 2,5 y 3 puntos de su Producto Interno Bruto, y la Unión Europea cerca de 2 puntos, nuestro continente en su conjunto destina apenas 0,5 puntos del Producto Interno Bruto. Es decir, nuestros países en el continente americano, latinoamericano y el Caribe
no invierten en investigación. Inteligencia artificial no va a mejorar eso. Estas son políticas públicas. Es importante que invertir en educación, que los gobiernos de turno pues también puedan invertir la transformación, la mejora, la producción, la innovación, el crecimiento de la investigación en el continente, pues requiere de políticas públicas, requiere de compromisos de Estado. Esto que acabo de leer es de hace 20 años, colegas. Este es un documento de hace 20 años, de junio a julio de hace 20 años. Pues mirando este escenario me puse a investigar un poquito y revisé los últimos 20 años, si es que habíamos crecido. Y lamentablemente a nivel de continente nos mantenemos en medio punto del Producto Interno Bruto de inversión en investigación. En el año 2014, Brasil llega a 1,4. Brasil hace la diferencia porque siempre está por encima del 0,5. Pero si nosotros nos adentramos a mirar país por país, tenemos países en Latinoamérica que tienen 0,2 de inversión, 0,3 de inversión en investigación. Aquí se ve desfavorecido Brasil cuando hablamos de un promedio latinoamericano porque Brasil, bueno, el punto máximo que llegó Brasil fue en 1,4 del Producto Interno Bruto el año 2014, pero luego se mantiene 0,7, 0,8, ¿no? Llegó también a 1,1 el año 2012, pero esa es la realidad. Y si nosotros nos vamos a SJR, Simago Journal Ranking, que es el ranking de las revistas en Scopus, quien produce más, quien tiene más revistas científicas es Brasil. O sea, no es incoherente. Brasil es el país que más invierte en investigación en Latinoamérica, pero en comparación con China, con Estados Unidos y la Comunidad Europea o los países de la OCDE, está por debajo. Está por debajo del promedio. Entonces, no solamente es inteligencia artificial la que va a transformar la investigación, se necesita políticas públicas que apuntalen en la innovación que globalmente se viene dando en los temas educativos. Respecto a la dimensión ética, pues hay varios enfoques que podemos mirar allí. Cada vez me preguntan y me dicen, Henry, pero si yo lo saco de inteligencia artificial, lo puedo utilizar como mío. Le digo, bueno, esto estábamos hablando enero, febrero, marzo, abril del año 2023, cuando esto recién estaba a debate, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, busquen la producción de libros que se venden en Amazon. O sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, todo el primer semestre del año 2023, ha habido una cantidad impresionante de libros que se venden en Amazon. Ya saben de dónde vinieron esos libros, ¿no? Libros cortos, libros de todo. Ya poco a poco, ya nos hemos ido dando cuenta, pues, de que no es ético, ¿no? Porque no es una producción tuya, ¿no? Si ustedes revisan libros producidos con inteligencia artificial, hay libros que ponen el autor y debajo con ayuda de ChatGPT. Y es un libro libre o es un libro de pago, pero ahí dice que se ha hecho con ChatGPT. Entonces, la dimensión ética del uso de inteligencia artificial requiere no solamente ética, requiere legalidad, requiere también responsabilidad. Hay que garantizar que la inteligencia artificial en educación no solo mejore el aprendizaje y la enseñanza, sino que también promueva los valores fundamentales de la equidad, la justicia, la responsabilidad. Es fundamental. Entonces, podríamos hablar de múltiples principios que sostienen y que deben sostener el uso de inteligencia artificial. Me quedo con la responsabilidad ética y legal. En las actuales experiencias de aprendizaje, donde el potencial de la inteligencia artificial nos plantea diferentes desafíos, la responsabilidad ética y legal no es solo una guía. Recordando a este filósofo Kant, es un imperativo categórico.
la responsabilidad ética y legal del uso de la información. Y mucho de esto, pues, ya se ha ido articulando en múltiples países. Ya viene la Comunidad Europea, ha sido una de las primeras que ya tiene una ley sobre inteligencia artificial y está determinando cuáles son los riesgos que tiene inteligencia artificial allí. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad y ética es fundamental. O sea, inteligencia artificial tiene sus riesgos. Todas esas noticias que ustedes ven ahí son inteligencia artificial. Mal utilizada inteligencia artificial, ¿no? Mal utilizada por escolares, utilizada para coaccionar, utilizando para acoso, utilizando para retocar y cambiar imágenes, una serie de riesgos que tiene inteligencia artificial. Hoy, más que nunca, necesitamos tener un juicio, una mirada crítica de la información, porque va a llegar el momento en que usted no va a diferenciar qué video es real y qué video es de inteligencia artificial. Por eso es que la Comunidad Europea en su ley está estableciendo claramente que las producciones se digan lo que ha sido producido con inteligencia artificial y que no. Es más, está pidiendo también si las inteligencias artificiales con qué tipo de información ha sido entrenada, pues las inteligencias artificiales se entrenan con información, ¿no? Entonces, ¿hay riesgos? Por supuesto, hay riesgos. Esto que ustedes ven aquí, ya poco a poco se van regulando, ¿no? Hay una preocupación por el plagio, hay temor, hay falta de regulación al uso ético, hay una preocupación por la privacidad de los datos, ¿no? La Comunidad Europea ya tiene una ley de inteligencia artificial. En algunos países hay comisiones que están evaluando las normativas. Y es más, hay universidades, por ejemplo, en Hong Kong, en Japón, tienen ya un sistema de inteligencia artificial propio para la universidad. O sea, es la tecnología que poco a poco se va adecuando a los intereses y obviamente para poner en contexto la seguridad de la información. Es fundamental. UNESCO se pronunció ya sobre esto, ¿no? La necesidad de poder normar el uso de inteligencia artificial. Todos estos documentos que ustedes miran aquí son documentos normativos, desde Singapur, Corea, China, ¿no? Están normando inteligencia artificial en sus respectivos países, ¿no? Estas imágenes no son reales. La capacidad de generar contenido también puede llevar a la propagación de noticias falsas. Estas imágenes no son reales. Entonces, esto nos trae inteligencia artificial, ¿no? Hoy le puedes cambiar el rostro a una escena de película. Hoy le puedes cambiar el rostro a una imagen. Hoy, a partir de tu voz, pueden generar un video. Hoy estamos expuestos. ¿Cuál es la protección? La ética, la responsabilidad, las normas legales. Es fundamental el contexto en el que tenemos que desarrollar. ¿Hay riesgos? Por supuesto. Desinformación, manipulación política, daño a la reputación, amenazas a la seguridad cibernética, privacidad de los datos. Inteligencia artificial tiene potenciales importantes para poder aprovecharla, pero tiene desafíos. Y la seguridad la ganamos controlar estos desafíos conversando con los estudiantes, ¿no? Bueno, hay desafíos, por supuesto. Transparencia en el uso de algoritmos, privacidad y protección de los datos, ética en la creación de contenidos, ética para propiedad intelectual y derecho de autor, y evitar la deshumanización de la educación. Hace poco me preguntaron en Twitter cómo evitar en el aula de futuro la deshumanización. Hay que comprender claro bien el tema de humanismo y humanización. O sea, el humanismo es filosofía. La humanización es el concepto inequívoco de dignidad
inherente que tienen todas las personas el solo hecho por ser humanos. O sea, es fundamental comprender esos conceptos. A mí me gusta mirar estos tres enfoques de la ética. La ética aristotélica. Aristóteles nos decía que cuanto más virtuoso eres, más ético eres. Las virtudes son las que nos acercan más a la ética. Immanuel Kant es la ética deontológica, la ética del deber. Por eso es que los colegios profesionales pues implementamos nuestro código de conducta, nuestro código deontológico. Entonces la ética de Immanuel Kant se basa en la idea de la moral, ¿no? Y la ética de Emmanuel Levinas se basa en la primacía del otro, es decir, la ética es la responsabilidad que tenemos de la otra persona. ¿Ve? Entonces, aquí es fundamental que nosotros podamos desarrollar la ética como virtudes propias y que la ética de Immanuel Kant sea pues la garantía que somos virtuosos también, ¿no? Uno llega muchas veces, cumple determinadas normas en el trabajo y lo ideal es que sean parte de las virtudes y no porque lo diga el reglamento, ¿no? Entonces es muy importante poder conversar con nuestros estudiantes independientemente del nivel, principalmente en educación superior, sobre los riesgos y la importancia de poder mantener el sentido ético en el uso de inteligencia artificial. Hablar sobre la equidad en tecnología es para hablar muchísimo. Muchas veces cuando miramos el nivel de penetración que tiene Internet en los países, nos damos cuenta que hay avances importantes. Sin embargo, la heterogeneidad de las realidades, la diversificación de las poblaciones, de los lugares inaccesibles, hace que estas cifras, pues, detrás encierren otras que muy poco se dicen. O sea, por ejemplo, a mí me dicen, por ejemplo, que Colombia tiene el 92,2% de penetración en Internet. Ya me gustaría saber cuáles son las zonas rurales, el acceso a Internet que tienen zonas rurales. No es aquí, esta es una noticia del 31 de octubre del año 2023 del país que nos dice desconectados los 240 millones de latinoamericanos que deciden no acceder a Internet por múltiples motivos. El costo es alto, no hay accesibilidad en el lugar donde viven. O sea, tenemos 240 millones de latinoamericanos que no acceden a Internet. Esto se ve reforzado por informes como la conectividad rural en América Latina y el Caribe, que es un documento que se renueva cada 2 años, porque ha habido una publicación en el año 2020 y 2022. Y este documento nos dice que en base a las mediciones del presente estudio, se estima que 72 millones de pobladores rurales de 26 países de América Latina y el Caribe no acceden a una conectividad con estándares de calidad mínimo. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, las diferencias entre conectividad entre la zona urbana y la rural son significativas. En la región, el 67% de los hogares urbanos está conectado a Internet, en tanto que en las zonas rurales solo el 23% de ellos, solo está el 23% de ellos. En algunos países como Bolivia, El Salvador, Paraguay, Perú, más del 90% de los hogares rurales no cuentan con Internet. Y si uno se mete a mirar los índices estadísticos por cada país, te das cuenta que están contabilizando el uso de Internet a través de teléfonos. Es decir, la calidad de acceso, no solamente es que no acceden, sino que los que acceden, la calidad de acceso a Internet no es la mejor. Entonces, cuando hablamos de tecnología, muchas veces asumimos que todo el mundo tiene acceso a tecnología y ese es un error. En América Latina, así como lo comenté, que tenemos un retraso importante de la inversión del producto, de un porcentaje del producto interno bruto para investigación, también en América Latina necesitamos que los gobiernos asuman decididas
políticas públicas que acorten este distanciamiento, esta brecha de acceso a la tecnología. Insisto mucho, lo que nos ha pasado con COVID no nos puede pasar. Podrá venir nuevas pandemias, pero necesitamos asegurar sistemas educativos que no colapsen en una pandemia como esta. Necesitamos asegurar sistemas de salud que no colapsen si viene una pandemia como esta. O sea, a eso me refiero cuando tenemos la necesidad de poder asegurar ahora lo que podemos hacer. Bueno, estas siguen siendo cifras, ¿no? Siguen siendo cifras de la cantidad de desfase que hay de acceso a Internet en los diferentes países latinoamericanos. Me metí a ver Colombia, DANE, Perú, DANE. Si nosotros por eso estas cifras las miramos en el contexto dentro de las propias estadísticas de país y nos damos cuenta que están reforzadas, que hay una disparidad enorme del acceso a Internet. Muy bien, esta foto, pues sí, dense cuenta la diferencia. Esa realidad está en Perú, está en Colombia, está en Chile, está en Bolivia, está en México. Esa es una realidad. Garantizar un acceso equitativo a la infraestructura tecnológica y la conectividad, especialmente en las zonas rurales, para que la inteligencia artificial y las tecnologías educativas para tener un impacto positivo y justo en la educación de los estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica. Finalmente, aquí termino. La dimensión del campo laboral y las competencias profesionales es un tema que hay que tocarlo desde los currículos y desde la formación profesional. Es importante tener una mirada prospectiva de los desafíos que tendrán nuestros futuros profesionales. Es importante desarrollar el aprendizaje permanente, aun cuando ya sean profesionales. El desarrollo profesional continuo, la transformación de los empleos con inteligencia artificial es inminente. Muchos trabajos, muchos empleos hoy se están desplazando al uso de inteligencia artificial y muchos se están transformando. Necesitamos como característica de los profesionales de hoy una diversificación de las competencias profesionales y que esto implique el uso de tecnologías innovadoras como el uso de inteligencia artificial. Es fundamental que los profesionales de hoy usen y aprendan a utilizar formativamente y profesionalmente inteligencia artificial. Entonces, si antes nos decían la formación continua, pues hoy no hay salida. Para prosperar profesionalmente, no solamente debemos adquirir habilidades técnicas, sino también cultivar una mentalidad ágil y adaptable, lista para enfrentar los desafíos cambiantes del mercado laboral. Aquí es fundamental, lo digo seguramente como una propuesta arbitraria, es fundamental que los profesionales se integren al campo laboral, los estudiantes se integren al campo laboral más temprano de lo que ahora lo hacen. Yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de visitar muchas universidades en el continente y a mí sí me preocupa que un estudiante recién vaya conociendo su campo laboral cuando está después de la mitad de la carrera. Entonces, cuando necesitamos involucrar hoy con estos temas cambiantes, necesitamos que se involucre en el campo profesional más temprano de lo que hoy lo vienen haciendo. ¿Dónde está la respuesta? En los currículos. Y los currículos no son textos que se redactan para reunirnos y los redactamos. Tienen que tener como punto de partida los diagnósticos, los estudios de campo. Es fundamental eso. Muy bien. Algunas conclusiones finales. Los modelos educativos deben ser adaptables a las necesidades sociales de formación. La inteligencia artificial es muy útil en educación en la medida que sea una herramienta para superar nuestras limitaciones y no para reducir las capacidades del docente. La inteligencia artificial carece de conciencia, no se olviden.
La inteligencia artificial no tiene una responsabilidad inherente. Es el usuario quien tiene la responsabilidad y debe asumir la ética y las consecuencias de su uso. Las herramientas de inteligencia artificial deben complementar y no sustituir las estrategias pedagógicas de los docentes. Es necesario reestructurar los contenidos y métodos de enseñanza para aprovechar al máximo el potencial didáctico de inteligencia artificial, al tiempo que se garantiza una educación integral y más contextualizada a la realidad. Y punto 6, la implementación de la inteligencia artificial en la educación debe ir de la mano de políticas y prácticas que garanticen la equidad de las oportunidades en el acceso y uso a la tecnología. Muchas gracias, Patricia. Creo que me excedí en el tiempo. Gracias. ¿Tiene el micrófono apagado, Pati? Tu micrófono, Pati. Gracias, no me hacía caso la herramienta. Es que estaba viendo algunos mensajes que llegaron por la plataforma, entonces corría yo un poquito con las pantallas y ahí es donde me perdí cuando dejé el micrófono apagado. Te decía que no, lejos de haber excedido el tiempo, creo que ha sido muy valioso, muy importante todo lo que nos has aportado. Has hablado de muchísimas cosas. Bueno, cuando hablabas de las dimensiones, como señalábamos al principio, evidentemente ibas a abordar muchísimos temas que se entrelazan grandemente y que además son bien importantes tenerlos en consideración cuando estemos trabajando con nuevas herramientas. Tienes una larga trayectoria en materia de formación docente, en materia de uso de tecnologías en la educación, y bueno, además de tu formación académica que da cuenta de ello, entre las cosas que nada más quiero rescatar antes de pasar a las preguntas es que me gusta mucho que en diferente manera nos hiciste reflexionar sobre hay que mirar un enfoque diferente del acto de enseñar por un lado, y por el otro, el acto de aprender, lo cual me parece como fundamental, que muchas veces se habla de currículums flexibles y a veces se cree que tener un currículum flexible es que el estudiante decida sobre qué orden va a abordar las asignaturas, cuando en realidad va mucho, mucho más allá. Habla de una serie de mm, caminos diferentes para poder abordar el conocimiento, tomar en cuenta las características de los estudiantes, Gracias. tomar en cuenta los roles que están jugando tanto el docente como el estudiante, el diálogo que me parece fundamental, que es un tema que se da por entendido, que es una de las cosas que quería señalar. Hay algunos de los factores que tú mencionabas, estos de el rol docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y yo digo, es que a veces eh, los docentes los obvian, dan por hecho de que se dan por sabidos y se generan de manera natural cuando no es verdad. Si no has desarrollado una serie de habilidades y de competencias en este sentido, no necesariamente estás cumpliendo con esta función docente que es muy, muy importante. Y cómo, si vemos a la inteligencia como lo que es, como una herramienta que nos ayude a redefinir la esencia misma de nosotros como docentes, como investigadores, me parece importantísimo. Los ejemplos que nos muestras sobre cómo dar instrucciones, sobre cómo presentar un planteamiento, que si bien es cierto, no, es eso, tú lo señalaste de distintas maneras, nos apoyan a encontrar soluciones o a encontrar caminos de aquello que queremos investigar o profundizar. Sin embargo, pues necesitamos estar revisando qué más hay. O sea, para saber preguntar tenemos que conocer algo del tema, no es nada más irnos por aquello que nos está diciendo la propia herramienta, sino conocer sobre el tema para poder valorar incluso si lo que nos está diciendo nos está aportando a lo que ya sabíamos o nos está llegando a lo que se conoce como lugares comunes, ¿no? No nos está diciendo nada nuevo o no va más allá de lo que ya conocíamos
y que eso también es importante para que realmente nos funcione la herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Y una cosa que también es importante señalar, e incluso vamos a tener un webinar que hable exprofeso de eso, es el tema de los fake news, ¿no? Cómo cómo tenemos que aprender a ver todo lo que se llamaba antes educación para los medios, ¿no? Entonces, poder identificar, poder aprender a ver, analizar, identificar aquellas cosas que realmente son verdaderas de las que no son. Pero no es fácil, es una habilidad que tenemos que desarrollar, porque si no somos analíticos, si no somos críticos, entonces nos podemos dejar llevar por este tipo de informaciones que nos llegan, con diferentes intenciones, ¿no? Pensemos que no todas son malas, pero algunas sí, nos hacen ruido y nos generan cierto tipo de conflictos. Finalmente, cuando hablas de la equidad y la tecnología, que tiene en la tecnología, la infraestructura, el acceso, etcétera, pues por un lado tenemos que tomar en cuenta que utilizar la tecnología propia y la apropiada de acuerdo a nuestras condiciones, pero por el otro lado, como bien señalas, no debemos cerrarnos a lo que a los tops, a lo que se está avanzando en materia de tecnología en general y en tecnología en la educación es fundamental, pues para que podamos realmente crecer tanto personal como profesionalmente. Y la clave está que tus conclusiones son más bien elementos de reflexión sobre la relación que tiene el currículum, la relación que tiene poder relacionarlo con el campo laboral, con aquello en lo que estamos formando, en conocer qué se está haciendo y cómo se está haciendo, es bien importante. Entonces, bueno, gracias nuevamente por todo lo que nos estás compartiendo y paso ahora a leer algunas de las preguntas. En aras del tiempo, voy a revisarlas por atención a quienes nos las enviaron y nada más tú decides cuáles de ellas se recuperan o, o, o pudieras dar algún tipo de respuesta global, que no todas se prestan a respuestas globales, pero bueno, aquellas, como decíamos, como algunas de estas se entrelazan, pues quizá pudiéramos englobar algunas, ¿no? Dice, la inteligencia artificial permite la creación de rutas de aprendizaje personalizadas atendiendo a las necesidades individuales de los estudiantes en estos contenidos personalizados. ¿Qué actividades de aprendizaje podrían complementarse para la socialización del conocimiento? Creo que ya nos mencionaste algo de esto, pero fíjate que en otras sesiones también nos han preguntado si lo utilizas como herramienta de apoyo y das atención personalizada a los estudiantes, ¿en qué momento ellos con sus iguales generan estos momentos de aprendizaje socializado, ¿no? Comparten la información y aprenden juntos? Bueno, otra dice, la evaluación con apoyo de la IA ayuda a los docentes en la retroalimentación inmediata. ¿Cómo el docente reconoce o identifica los temas en los que debe prestar atención para análisis profundo de aquellos contenidos en que los estudiantes muestran debilidades? Eh, Paso a otra. ah, Me brinqué los saludos, ahorita regreso a los de los saludos. Dice, diversos autores señalan que el currículum debe enfocarse en desarrollar competencias que preparen a los estudiantes para trabajar con IA, como el pensamiento computacional, la programación, la alfabetización digital. ¿Podrías dar algunos ejemplos de cómo se verían reflejados en los contenidos curriculares? Y luego por acá dice, la introducción de IA en la educación podría llevar a una dependencia excesiva de la tecnología, reduciendo el papel crítico y emocional del educador en el proceso de aprendizaje. Ya ahorita nos explicabas que no, pero bueno, lo leo como parte de las inquietudes. ¿Estás de acuerdo en que los desarrolladores de IA deben seguir principios éticos en el diseño de estas tecnologías? Asegúrense de que se construyan con la intención de mejorar la educación de manera justa y equitativa. ¿Y cuál sería tu experiencia al respecto? La evolución de las plataformas tecnológicas para el aprendizaje ha sido impulsada significativamente por los avances en inteligencia artificial. Tal es el caso de los LMS, que ya mencionabas, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje adaptativo, el analítico, la realidad aumentada, la realidad virtual.
los chatbots y la inteligencia generativa, las tendencias futuras son el aprendizaje multimodal o los ecosistemas interconectados. Déjame, me falta una, dos. Dice, la IA está impactando a la investigación al ofrecer de manera ágil acceso a grandes bases de datos o minería de datos que permiten descubrir teorías, a identificar errores metodológicos, apoyan a la validación de resultados, entre otros. Esto ayuda a la democratización del conocimiento. Y finalmente, en materia del campo laboral, ¿en qué estrategias sugieres que debieran implementarse para que los estudiantes cuenten con las competencias profesionales para el mercado de trabajo? Y permíteme, por favor, déjame ver estas que me llegaron acá. Bueno, saludos, etcétera. Y ah, ah, supongo que lo escribió en el marco de lo que ibas exponiendo. Dice Pablo Elías, dice, aunque seguro podría ayudar mucho en la coenseñanza, por ejemplo, el chat GPT. Y luego acá agradecen la invitación, etcétera. Y aquí hay otra que dice, ¿cómo desarrollar metodologías para repensar y generar críticas para desarrollar nuestras habilidades? Pues un bombardeo, o sea, para que veas que tuviste Gracias, mucha atención a tu presentación. gracias, Estuvo bien. gracias. Soy yo el que agradece, soy yo el que agradece. A ver, voy a responder el tema de las estrategias, que es una preocupación natural en los docentes, y comento lo siguiente. Cuando es fundamental, pongamos como centro de interés los objetivos o capacidades, cuáles son las intenciones didácticas que tenemos en el trabajo, independientemente de la tecnología. El centro de interés, la intención didáctica tiene que estar orientada a lo que tú quieres lograr en los estudiantes. No hay una sola actividad en el planeta, una actividad formal en la escuela, que detrás no tenga una intencionalidad didáctica. Piensen en esa intencionalidad didáctica. Es decir, ¿qué quiero? Quiero que sensibilice, quiero que mejore el habla, quiero que analice, quiero que construya, quiero que exponga, quiero que cuestione, quiero que resuelva actividad de procesos mentales. La tecnología, por más inteligente que parezca, sigue siendo una herramienta. Si nosotros estamos pensando en la tecnología primero y después digo, ¿y qué hago para utilizarla? Estoy poniendo en el centro la tecnología. Y aquí, se lo digo respetuosamente, no se trata de tecnologizar todo lo que uno hace en la escuela, por más tecnología que usted tenga. Aquí lo importante, por eso es que es importante integrar curricularmente las tecnologías, porque una cosa es usarlas, o sea, yo conozco, tengo un blog, tengo esto, y mis estudiantes van, navegan, descargan práctica, todo, usa la tecnología. Integrarla al currículo supone integrarla al plan de las experiencias de aprendizaje, y eso supone saber cuándo sí, cuándo no. ¿Por qué? Porque tengo que darme cuándo la tecnología le da un valor agregado al aprendizaje y cuándo no. Mis estimados maestros, no renuncien a ir a la biblioteca y traerse los libros que hace tiempo no los sacan y pónganlos sobre la mesa. Si hay que hacer una clase de libro abierto, de lectura, revisión, hay que hacerlo. El hecho que exista mucha tecnología no se contrapone a esas estrategias didácticas. Es muy importante tener claridad en ello. No tecnologizar, no exageración en es más, tecnologizar todo lo que hace, todo lo que, a ver, ir al extremo de tecnologizar todo lo que hace un docente, yo creo que va en contra de la estrategia didáctica para innovar los aprendizajes, ¿no? Y eso lo notamos cuando miramos diferentes carreras profesionales, ¿no? Hay carreras que sí, hay carreras que no. Hay cursos que sí, hay cursos que no. Hay cursos que parcialmente podrían ser presenciales, hay cursos que no. Entonces, hay que mirar cuáles son las intenciones didácticas y no perder de vista los perfiles que estamos formando. Eso, y para terminar esta parte, yo recomiendo, no es una propuesta mía, ojo, no es una propuesta, la leí, no se las puse en la diapositiva, pero me pueden escribir, se las paso.
es implementar tecnologías, inteligencia artificial hoy en el aula, independiente del modelo educativo, supone crear una política de curso. Es decir, no nos, no nos hagamos, no ignoremos de inteligencia artificial. Hablemos de la tarea, pero hablemos de inteligencia artificial y hablemos de cómo la van a usar los estudiantes para establecer protocolos, para revisar los objetivos de aprendizaje, para incorporar la secuencia de las tareas. Es fundamental que hagamos eso. O sea, no podemos plantear actividades de aprendizaje sabiendo que los estudiantes llegan a casa y se van a meter en inteligencia artificial. Hay que hablar sobre el tema y establecer un protocolo que nos permita asegurar que los estudiantes puedan, obviamente, desarrollar de acuerdo a las intenciones didácticas. Pues, estimado Henry, nos has dado un abanico de ideas Gracias. desde donde debemos reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial interviene en la educación. Muchas gracias por compartir con toda la audiencia tus conocimientos y tu postura sobre el tema, lo cual es fundamental. Algunas ideas son para no solo para preocuparnos, sino más bien para preocuparnos en dar respuesta a las nuevas demandas sociales y las necesidades actuales y futuras de los estudiantes. Estoy convencida que sin duda algunas tecnologías vienen a innovar y a transformar nuestras vidas. Sin embargo, coincido contigo que hay que utilizarlas con ética, con gran responsabilidad y queda claro el mensaje de la importancia que tienen las universidades en estas transiciones tecnológicas para con sus estudiantes, que son los futuros ciudadanos de la sociedad. Pues si tuvieras algún mensaje de cierre en aras de nuestro tiempo. Pues yo reiterar mi agradecimiento al doctor Escalante, secretario general de UDUAL, a ti, Patricia, por tu permanente comunicación y agradecer sobremanera a todos los docentes que han seguido esta conferencia. Y yo soy un profesor común y corriente con ganas de seguir aprendiendo como ustedes. Un abrazo, mi afectuoso saludo desde Perú y desde la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote. Muchas gracias. Pues eres un gran docente. Y recuerden que pueden consultar el video en el canal de YouTube del SSLI, siempre que deseen revisar sobre las dimensiones desde las cuales debemos considerar al integrar la inteligencia artificial en procesos formativos. Hemos llegado al final. Gracias a quienes nos acompañaron en la transmisión en vivo. Un saludo para todos y hasta la próxima. Gracias.